aquí en el estudio y ustedes se preguntarán qué hace nuestro querido Mauricio Jürgensen acostándose a esta hora. Es que me acosté muy Mauricio. tarde anoche. Aparte estoy ensayando lo que va a ser mi noche el día del amor. Ya. Oye, sí, pues el día del amor. Ya, pero espéreme un ratito. Abrazar mi almohada. Mauricio, mientras te acomodas, te veo un poco incómodo. ¿Ah? Te veo un poco incómodo. Es que estoy más microfoneado, ¿quieres que me saque la...? Sácate la chaqueta. ¿Cómo vas a dormir con chaqueta, pues, Mauricio? Mire, ¿Cómo vas a he dormir dormido- con zapatos, Jürgensen? ¿Ustedes nunca han dormido vestida? Sí. Ah. Ya, córtela. Oiga, yo quiero contarles Oiga, lo siguiente. Estamos con la doctora Romina Giannini, la doctora otorrino laringóloga de la clínica Indisa, para hablar de un tema, doctora, que nos ¿Cómo está, afecta doctora? a Muy bien, muchas y muchos, y que tiene que ver con los problemas en el sueño. Aquí en Chile dicen que está pasando, tal vez por la pandemia, tal vez porque las personas están con muchas dificultades, algunas económicas, ¿Qué en está fin, pasando? mal dormir. Y lo que ocurre es que algunos estarían abusando de ciertas sustancias como la melatonina. Doctora, ¿es así? ¿Y qué Yo he sería? tomado melatonina. Y Dicen que es todo natural. eso, porque es natural, entonces pareciera No ser hace que es nada. inofensiva. Permiso, ¿eh? Bueno, queremos hablar del sueño. Doctora, ¿qué está pasando con el tema del sueño en nuestro país? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. El tema del sueño es algo que nosotros como especialistas, tanto los otorrinos como los neurólogos, hemos visto que ha aumentado de forma Los catastrófica problemas la del última sueño. década. Correcto. Y si a eso le sumamos estos 2 últimos años de pandemia, nos ha aumentado mucho la consulta respecto a este trastorno. Fíjese, y uno se preguntaría por qué la otorrinolaringología tiene algo que decir respecto de esto. Pero Nosotros- tiene mucho que decir, ¿no? No, totalmente, porque igual hay patologías del sueño que están relacionadas con temas obstructivos, ya sean desviaciones septales, hipertrofia amígdala, y ahí nos dedicamos un poco más a esa parte, pero siempre haciendo un análisis como completo del sueño. Doctora, perdón hagamos la ese pregunta, pero no quiero ser no quiero cometer ningún tipo de influencia, pero hay personas que roncan y otras que Oye. literalmente son unos osos. Entonces, Yo era uno de esos. ¿tú operaste? Yo me operé, doctora. ¿Sí? ¿De qué? ¿En serio? Me operé de la pera. Tuve que hacer como un desplazamiento maxilofacial. Estoy hablando en serio. ¿En ¿eh? serio? ¿De verdad? Sí, ¿me puedo acomodar? Permiso. Yo roncaba mucho. Estás en tu casa. Alguna vez leí que los ronquidos era la segunda causal de divorcio en el mundo, ¿o no? Ya. Porque Buena. básicamente uno ronca y una enfermedad, una condición Sí, muy po. complicada. Es que porque es uno muy ronca desagradable. Y no te das cuenta lo que provoca en el otro, digamos, Por ¿no? supuesto. O en la otra. Bueno, ahora me explico estas cosas. Bueno, la cosa es que... La cosa es que Por favor. me operé. No, ¿sabes por qué me operé? Porque yo iba a ser papá. Yo dije, en realidad no puedo alterar a este nivel lo que podría La vida. ser la vida y la Sí, vida con pues. niños. Imagínate. Entonces, bueno, me operé. Tenía la lengua muy larga, fíjate tú. No, ya, por No Mauricio. estoy bromeando, doctora, no estoy bromeando. Tenía ¿Te la lengua- operaste la lengua? ¿Te me cortaron operé la lengua? Me recogieron la ¿Te lengua y cortaron me la lengua? desplazaron un poco la pera. ¿En serio, doctora? Explique esta Estoy hablando en cuestión. serio, doctora. Me operé con una operación compleja. Fueron 2 especialistas. Tuve un par de días sin hablar. No, por una semana Inflamado, bien Súper inflamado. inflamado, La ¿cierto? garganta súper... Sí. Me sacaron... Oye, ¿por qué me sacaron Oye, la pero- campana, fíjate tú. Pero espérate un rato, es que doctora, ¿qué A ver, abre la boca, ¿cómo te tiendo sacaron a la pensar que campana? no estás bromeando, pero no estás bromeando, es verdad. No, para nada. Me sacaron, me rasparon un poco el fondo de la garganta, me sacaron la campana, porque en el fondo hay que dejar más espacio. Mira, yo lo que entendí, usted dígame si estoy en lo correcto. Cuando tiene la lengua muy grande, que era mi caso, cuando uno se duerme, la lengua hacia atrás. Francesco se ríe. Estoy hablando de oye, sí, ¿verdad esta cuestión? La lengua reposa, descansa y se apega con la parte baja de la garganta. Y eso hace que reverbere. Sí. Entonces cuando uno tiene poco espacio, poca capacidad, poca pera, hay gente que le desplazan, perdón, la cara entera para afuera. Porque no tiene fuerza, el cachorro son medio... Sí, pero eso es por otra cosa. No creo que es por esa cosa. Bueno, y hay que generar espacio para que el ronquido no sea tan fuerte. Yo roncaba heavy, tuve que pasar una noche en una clínica de sueño, tenía No. apnea muy grave, y uno cuando tú tienes apnea tienes riesgo de infarto, Sí, tú pues. nunca descansas. Sí, po. Esto es lo razón. correcto, ¿no? No, o sea, no tengo nada más que decir. No, pues ya con la explicación, ya. Está listo. Ahora le voy a tener que poner doctor Jürgensen, pues. Hasta luego. Doctor Sueño. No, Voy a ya. tener un bombón. Superó. Estos bombones me acuerdan Acostarse de nomás, ciertos Mauro. lugares, ¿ah? Un coquete de menta. No Doctora, sé, me han lo que- contado a mí. Así es nomás. Doctora Giannini, ¿lo que describe Mauricio es un extremo o es algo más habitual de lo que creemos? No, el sueño, bueno, la patología del sueño, Sí, terrible. el síndrome de apnea obstructiva del sueño ha estado en aumento en los últimos años. Tenemos nosotros una tendencia como sociedad a normalizar el ronquido, Ya, ¿ya? claro. Pero roncar
Bajo ninguna circunstancia es normal. Roncar es el sinónimo de una obstrucción de vía aérea al paso de aire durante la noche. Repita lo que no es normal, por favor. No es normal. Sí. No es para nada normal roncar y como les digo, o sea, uno tiende a normalizarlo. Significa que está disminuido el paso de oxígeno durante la noche. Baja la saturación de oxígeno y eso muchas veces hace que tengamos problemas cardiovasculares. Sí. Hay problemas que son más visibles, porque a mí me pasa mucho lo que comentábamos, que no es que sea a lo mejor una causa de divorcio, pero la gran mayoría de los pacientes llegan durmiendo en habitaciones separadas. Ya, En verdad es pero un eso- problema de convivencia No, total. claro. La gente que hace turno ya no quiere hacer turno acompañado porque no deja dormir al resto. Entonces es un tema muy importante. Esa es la parte visible del ronquido, como tener este cansancio, dolor de No, cabeza en la mañana. Y perdón, y se quedan dormidos, las personas que roncan se quedan dormidas en cualquier parte. En po. cualquier parte, tienen Días somnolencia cansados. diurna Días cansados. y en el fondo se quedan dormidos trabajando, a veces tienen más ganas de dormir siestas si es que tienen la posibilidad, y todas esas cosas se pueden regular mejorando el Eso quería dormir. preguntar, ¿tiene solución Sí. este problema, ¿Puedo- doctora? Me ¿Le- faltó le complemento? Sí, me faltó decirles eso sí, que el ronquido tiene un Sí, tema vamos. que es más, ¿cómo lo podría decir? Es un poco más oculto, que es un tema cardiovascular súper importante. O sea, tenemos más riesgo de hipertensión, tenemos más riesgo de accidente cerebrovascular, tenemos más riesgo de accidente cerebrovascular, de infarto, etcétera. Entonces, algo súper complejo y que yo dejo invitada a toda la gente que ronque a una consulta médica. Está clarísimo. Por eso Doctora, estoy solito, ¿viste? sí, Bernie Cruz Sí, y Francisco ¿saben García qué? le quieren preguntar también. A mí lo que, no para divorcio, pero sí molesta harto, es cuando además el de al lado como que se ahoga. ¿Les ha pasado? Sí, sí, apnea del sueño. Bueno, Apnea del yo ya sueño. tiro chachazo para el lado porque uno se preocupa, pues, como que no, Bernie, no sigue la Bernie. respiración. po. Ven, una ¿Qué cosa hace roncar, uno? una cosa roncar como ya, pero usted No. no, y- cuando sí, falta el Y aire, pasan los repite. segundos y como que no sigue la respiración. Ahora, ¿Qué es tener eso, doctora? esas pausas respiratorias que uno puede hacer en la noche se llaman apneas del sueño. En las apneas del sueño tiende a bajar el oxígeno, esto es lo que repercute, como yo les había contado, Sí. en el sistema cardiovascular. Aparte hay algo que yo voy a intentar simplificarlo al explicarlo, pero cuando yo estoy haciendo apneas y el oxígeno baja, el cerebro tiende a no querer, porque nosotros tenemos distintas etapas del sueño, entonces el cerebro dice, no lo puedo dormir profundo porque se va a ahogar. Claro. Entonces, Ah. como que nos mantiene en un sueño Ahí está. más Tiene- superficial. yo Y- yo y- me ahí está. yo pasé una noche Y la en clínica gente del sueño no despierta descansada. y tenía apnea muy profunda, entonces después te hacen como somno, ¿cómo se Una llama? polisomnografía se llama el Polisomnografía. examen. Y claro, y yo nunca alcanzaba niveles de sueño profundo, que es donde está el verdadero descanso. Entonces Claro. mi vida, mi sueño era eso, básicamente. Y, Se llaman claro, microdespertares. microdespertares. O sea, nunca Es estabas decir, completamente dormido. No. Y aunque alcance el sueño profundo, después de un evento respiratorio, el cerebro tiende como a superficializarlo. Es decir, nosotros en el examen, en la polisomnografía, que es un examen que en general el sueño lo coordinamos, o sea, lo vemos en conjunto con los colegas neurólogos, ellos informan Sí. este examen y muchas veces se ve que frente a un evento respiratorio, el cerebro tiende a tener un micro despertar. Es decir, no necesariamente despierto, me hago consciente de despertar, pero pierdo el sueño profundo. Y no descansas. No descanso. Ya, pero espera, pero el caso de la lengua gigante de Mauricio, que se tuvo que operar Cuidado. con la mandíbula de Caso de la lengua gigante. Está allí es que es- está allí encima, yo estoy yo. no, pero es que en ese caso uno se imagina que puede ser extremo, pero la gente que tiene adenoide o que tiene las Extremo. amígdalas grandes, ¿es lo mismo? El adenoide en general es tejido También tenía ese linfoide, problema yo. que es parecido a la amígdala y está mucho más presente en niños. Ah, El adenoide tiene un crecimiento en los niños que debería alcanzar hasta los 7, 8 años y después desaparecer. En teoría, porque en medicina todo puede pasar, uno podría encontrar adenoide hasta los 15, 16 años y después de eso ya no. Ya. Entonces, en general, cuando uno evalúa a un adulto que ronca, es muy distinto evaluar a un niño que ronca. Y en el adulto tenemos que preocuparnos más del tabique, del paladar y de la lengua. Y del Doctora peso. Giannini Y también. del peso, y también es totalmente. verdad. Doctora Giannini, Francesco Garcela también quiere hacerle una pregunta. Adelante. Bueno, sí, justamente lo último que decía la doctora, sí, es mito o realidad que el tema del peso afecta justamente en todo lo que hemos estado conversando.
totalmente, el peso es un factor para nosotros que hay que considerar. Aumentar de peso aumenta la grasa corporal, disminuye la ventilación que uno tenga en la noche y además suele suceder que se acumula tejido adiposo en el cuello. Entonces es un factor que obstruye mucho Doctora, más la vía a mí respiratoria. el doctor me dijo, cuando uno sube peso, también crece la lengua. ¿Te engorda? ¿Pero por qué se ríen? Ya, pero espérate, Doctora. cuando uno engorda la lengua. También engorda la Es lengua. que en el Doctora, fondo, ¿sí o no? en el fondo se aumenta el tejido adiposo ¿Ves? cervical. ¿Por qué se ríen de mí? Se cuentan Entonces, historias. lo que pasa es De que tu muchas conocimiento, veces nada. nosotros lo que hacemos cuando evaluamos un paciente que ronca, lo primero que uno debería hacer es una consulta física extenuante, revisar, ver adenoide, amígdala, lengua, pero muchas veces tenemos que completar no solo con la polisomnografía que nos habla del tema funcional, sino que también hay que evaluar el tema anatómico, porque hay que revisar cómo está el tabique, cómo están los cornetes, cómo está ¿Qué son la los base cornetes? de la lengua por dentro. ¿Qué son los cornetes? Los cornetas. ¿Las Los fosas cornetes, nasales? No. nosotros en la nariz tenemos el tabique Ya. y en las paredes de la nariz nacen unos, como Una válvula. lo podríamos decir, es como un rollito de piel, para Claro. simplificarlo, Sí, para hacerlo más que atraviesa toda la nariz Ya. y tiene función de humidificar el aire y de temperar un poco el aire que respiramos por la nariz. Por eso es mucho más cómodo respirar por la nariz que por la boca. Tal Claro. cual. Cuando uno tiende a respirar por la boca, el aire seca, Y uno irrita, se cansa más. etcétera. Doctora Giannini, pero esto tiene, estamos siempre hablando de los hombres a esta altura, porque después vamos a hablar de las mujeres. No, pero si a las No, mujeres le pasa todos, También roncan. sí. Es Las que mujeres sí, también roncan. sí, es verdad que roncan, pero yo diría que también hay otros temas que tenemos las Y por mujeres, Dios pero que roncan. quiero entrar, oiga, quiero entrar en En ese la tema. casa sobre Pero todo. antes, oiga, No, digo. ¿qué solución entonces? ¿Una operación como la que sufrió? No sé cómo llamarlo. No, yo salí mejorado de aquello. Hay una solución que se llama CPAP, que es una máquina que tú te pones y que te va Sí, pero ¿cómo tirando vas a aire. estar durmiendo con eso toda Bueno, la mucha noche? gente duerme con eso, Sí, doctora. pues. totalmente. Sí, po. ¿Pero De- qué otro tipo de tratamiento, doctora? Es que en general cuando uno evalúa un paciente que ronca es súper importante hacer, y yo se lo digo a todos mis pacientes, a todos, son testigos, que uno después de hacer este examen fisiológico que es la polisomnografía, es súper importante, la polisomnografía nos orienta hacia esto es un simple ronquido, una apnea del sueño con estas pausas respiratorias. Las apneas pueden ser leves, pueden ser moderadas, pueden ser severas. Y la verdad es que todas tienen distinto tratamiento. Y muchas veces no es que el tratamiento sea distinto, es que la probabilidad de mejoría es distinta Claro. en base a lo que Doctora. encontremos. No es lo mismo tratar a alguien que ronca o que tiene apneas leves a alguien que efectivamente tiene apneas severas y que la salud está en juego. Pero, doctora, ¿hay clínicas especializadas para esto donde solamente se puede llevar a cabo estos tratamientos o procedimientos o estudios? ¿O en los hospitales públicos, si yo voy al consultorio, me pueden derivar algún especialista de manera gratuita? En general, en los consultorios es un poco más limitado, porque en general la parte pública no cuenta en todos lados con la polisomnografía. Ya. Entonces, Pero ahí- entonces tengo que consultar, porque puede que eventualmente sí lo no, tenga. totalmente. O sea, en verdad cualquier persona que tenga algún trastorno del sueño debe ¿La consultar. persona llega por iniciativa propia o es mandada por algún familiar o cercano? Yo no tengo un porcentaje claro, no he hecho un estudio respecto a eso, pero me atrevería a decir que el 80% de mis pacientes llega de la mano de la pareja. Llega de la mano de la pareja. No, En le general, A mí, yo a mí me llegaron obligados. voy a No, hacer yo- una consulta, o sea, una acotación que puede sonar un poco, no sé, pero las mujeres en general tienden a llegar más solas. Los hombres en general son llevados por sus Claro que parejas. sí. Fue No, mi y caso. sabemos de qué se trata cuando hablamos de ronquidos, pero queremos sumar a esta conversación, doctora Giannini, a un colega de su clínica, pues, al doctor Ugarte. Doctor A ver, Ugarte. doctor Ugarte, ¿dónde Hola, está? doctor. Aquí. Doctor Ugarte. Oiga, la primera pregunta es la siguiente, ¿ronca o no? Doctora, póngase acá. Yo sí, ¿Ronca? como locomotora. No le puedo. Oiga, ¿y cómo lo aguantan, doctor Ugarte? El amor es más grande. Antonieta tiene una paciencia de santo. ¿O se pone tapones para dormir? ¿O se pone Yo tendría que tapones? hacer la misma operación que hizo Mauricio. ¿Ve? ¿Sí o no? No, yo me muero, doctor Ugarte, le digo al tiro que lo mando a dormir a la pieza al lado. Oye, Se yo fue, quiero- se fue a la quiero pieza al decir lado. algo. Doctor Ugarte, yo creo que yo quedé en un tramo de diagnóstico donde era posible hacer esta operación. Me pusieron un pen acá en la parte de abajo, doctora, acá. Ahora y entiendo quedé como todo. tironado. Me cortaron la lengua, me quedé todo lo que hablaba antes. Bueno,
Pero, Ahora insisto, entiendo. hay una operación que es muy compleja. Hay gente que tiene esta parte de la pera muy recogida hacia adentro. Sí. Lo que hacen es, te rompen el hueso acá, doctor, ayúdame usted, acá, acá, y te desplazan la cara un poco para generar más espacio. Que no es una cuestión estética. Eso depende mucho. Pero genera un cambio, tienes que hacerte los dientes de nuevo, es una locura. Pero digo, es una solución permanente para un problema que puede llegar a ser muy grave, ¿o no? Sí, o sea, en general, algo que se me olvidó decir al principio es que el tema del ronquido es multifactorial, ¿ya? Claro. Depende, o sea, es multifactorial que depende de muchas causas y por lo mismo el tratamiento es multidisciplinario, depende de muchos especialistas. En general, los que trabajamos más juntos somos los otorrinos con nuestros colegas neurólogos. Sin embargo, también tienen un punto súper relevante los maxilofaciales, porque muchas veces Sí. las mordidas son por clase y cuando Eso. en el fondo la mandíbula tiende a estar más retraída, eso es en mandatorio que la lengua está más atrás. Claro. Entonces al momento de dormir eso bloquea, haciendo el avance que le hicieron a Mauricio. No, a mí no Anda. me hicieron ese avance. ¿No? No tuve, o sea, eso hubiera sido mucho más grave, pero estuve a punto por la cantidad, o sea, por el estudio de visión de mi cara, de mi cabeza. Solo movilizaron el huesito Claro, del mentón. pero estuve a poco y Doctora. me contaron ejemplos que eran muy complejos. ¿Berni? Doctora, le quería preguntar otra cosa. Estamos hablando del ronquido, pero ¿qué pasa con las personas que tienen problemas para conciliar el sueño? Incluso hay muchos que, una cosa como muy rara, pero como que sacuden las piernas. Ese es el nivel de ansiedad. por Ese es un ejemplo. clásico. Emilio pero tiene ¿cómo? eso, Emilio le sacude una Oye, patita. ¿qué crees cuando que está estoy durmiendo. chuteando la pelota y le pegáis una patada a la vieja? Sí, Pero ha claro. pasado, ha pasado. A mí me ha pasado. Pero Pero, también, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo poder conciliar el sueño? Oye, Eso bueno, es un tema Por la más escalera. complejo. Yo ya les comenté al principio que el tema del sueño, podríamos estar todo el día hablando de sueño. Junto con el síndrome de apnea del sueño, el síndrome de insomnio, el insomnio propiamente tal, es un tema muy importante en el tema de la neurología del sueño. Puede ser de conciliación cuando a uno le cuesta quedarse Quédate dormido. dormido. Puede ser de mantención cuando uno despierta cada Mucho, cierto muchas momento en la noche, y puede ser de despertar precoz, que es cuando uno tiende a despertar antes de lo que le gustaría. ¿ya? eso sí, y me gustaría preguntarle a Angelito, lo primero que te quiero preguntar ya que estás en la cama, ¿cómo duermes tú? ¿Eres de Yo despertar precoz? Depende, ¿no? Trabajando en matinal, sí. Pero bueno. No, duermo de guata. Y esa es una súper interrogante porque no me puedo quedar dormida en otra posición. Siempre así como ranita ¿En serio? de guata. Pero, ¿y cuántas almohadas? Con una almohada. Pero, por ejemplo, hicimos una encuesta acá con mis compañeros y hay algunos que duermen con 3 y hasta con 4 Ya. almohadas. Mira, yo duermo Te con lo 2 juro. almohadas. A mí, por mi condición, me acuerdo que doctor, ya me acostumbré. Yo duermo de lado, con 2 almohadas y con Ya. una almohada entre medio de la rodilla. Maravilloso. ¿Está bien Oiga, eso, pero no? usted- Maravilloso. O sea, es que nos echaron una Yo talla. estoy perdón. soltero, duermo con una cuarta almohada abrazada. Para no Y en el sentirme- día, y en para el día no de los sentirme tan- oiga, y en el día de los enamorados, ¿con cuántas Hay una almohadas? canción de José José que se llama Almohada. Va a ser mi canción hoy día. Almohada. Ya, Mírame, pero la pregunta solito. es entonces, doctora, ¿influye la almohada, influye la posición para un buen dormir? Totalmente. Pero ahí la primera pregunta que uno debería hacerse al momento de elegir una almohada es esa: ¿en qué posición duermo? Claro. Porque muchas veces en la consulta nos preguntan, uy, pero ¿qué almohada? ¿Qué me recomienda? ¿Qué colchón? Ya, pero la verdad espérese, pues tenemos es que todo. el colchón es un poco a gusto del consumidor. ¿ya? Pero por Dios que marca la diferencia un buen colchón. Sí, Digo, para Total. dormir. Totalmente. Ahora, la almohada, algo que la gente no sabe, es que la almohada de por sí, sea la que sea, se debería cambiar cada 2 años. Ya, Mira, espéreme, vamos a ver la doctora, almohada, venga para acá, venga, venga para venga, acá. venga para acá. Porque acá tenemos varias almohadas, Ven, varios linda. tipos de almohadas, pero usted dice, de partida hay que cambiarla cada 2 años sí o sí. Sí o sí, Ya. y obviamente que la funda, ojalá se lave bien seguido y sea antiácaros. ¿Ya? ¿Ya? El- Ay, pero son todas súper distintas. Son muy distintas. ¿Ya? De hecho, las almohadas de Memory Foam Esas me gustan a mí. tienden a ser más duras. Sí. Es que duerme de lado. Porque duermes de Y lado, eso es po. súper importante. Cuando uno duerme de lado, la almohada tiene que ser más firme. Porque si yo duermo Para que de te firme- lado, para que te firme el. si el yo mate. duermo de lado y la almohada es muy blanda, Porque ahora sí. se va a A ver, ¿cómo producir es una esta flexión almohada? cervical y ¿Ya? eso puede generar mucha molestia, porque lo ideal en el sueño es que toda la columna vertebral esté alineada. Ya, pero yo duermo de guata. Ojalá sin ¿Dormís almohada sin o almohada? con No, una no, almohada no. muy Plana. delgadita. Así, mira, así es la A mía. ver, Mira, toca. Esta es de pluma. Sí. Así es la mía. gusta. Entonces duermo...
Yo la encuentro muy blanda para mí. Las Pero almohadas porque de duermes pluma helado. Es verdad. son exquisitas, Sí. pero tienen esto de que en verdad tienen poca densidad. Sí. Entonces, si yo duermo de lado, puede que al principio sea agradable, pero las Ya. plumas se van corriendo y puedo terminar con el cuello muy flexionado. Doctora Giannini, tenemos muchas preguntas porque además también tenemos que saber de qué forma nos preparamos para ir a dormir. Y para el Ojo Día con del esa Amor. parte. Y en el día de la... No, pues ya no. Mirna, ¿Pero por qué si el Día del Amor? Miren, por ejemplo, acá tengo una bandeja. Uno se pregunta, ¿uno debiera irse a dormir comiendo chocolate? Hamburguesa, qué sé yo? bombones. No me conteste ahora, lo mismo le vamos a preguntar al Café, doctor Ugarte. piscola. Ojo con el celular al lado de la cama antes de acostarse, Y este el asunto. cafecito, Y la tele el también. televisor. Y la copita de vino. La copita, bueno, la copita de vino podría ayudar. ¿Hasta qué punto? De todo eso vamos a contestarles al regreso de esta pausa. Ah, mira tú. Las dos tratando de comprender cuál es la mejor manera de irnos a la cama. Esta parte que es muy importante, doctora Giannini, porque resulta que aquí mucho se dice que uno debería dejar el celular, aquí todo está el celular, mira, pues justo lo que no hay que hacer, el celular hay que dejarlo 3 horas antes. ¿Quién va a dejar el 3 celular? horas antes. Los japoneses que tienen muy desarrollado el tema del sueño, las terapias de sueño, recomiendan ciertas terapias, ¿no? Dejar el celular 3 horas antes. ¿Quién va a dejar el celular 3 horas Es muy antes? difícil. Ya, pero ¿qué podemos hacer? Doctor Ugarte, también usted súmese a esta conversación. Doctor Ugarte, ¿Cómo lo hace usted, doctor? ¿Qué- ¿Se acuesta cómo con lo el hace celular usted? o no? Bueno, yo no soy un buen ejemplo, pero de partida, porque por mi trabajo tengo que estar siempre bueno, claro. Conectado. Sí, pues. Claro. Pero de partida el celular en el velador prendido no es buena idea. Lo ideal es tenerlo apagado. Y si lo deja sobre la mesa de noche, en modalidad de noche, con pantalla oscura, porque la luz de la pantalla inhibe la posibilidad de dormir. Otro detalle, el televisor que está ahí en ese dormitorio, no es buena idea tenerlo en el dormitorio, porque la luz del televisor también activa nuestros centros nerviosos y nos engañan y nos hacen creer que es de día. Ojo, Cierto. y un secreto que les voy a dar. A ver. ¿Cuál? Para Mirna, ¿sabes cómo reconocer a un hombre roncador? ¿cómo? ¿Cómo? Vamos. Mira, el ejemplo típico no es como Mauricio, sino que es como un personaje que tú vas a saber cómo es, que es de cuello corto, con barba, gordito. El ejemplo típico es el viejito pascuero. Ese es el ejemplo típico. Ese del viejo ronca, roncador. dice usted. Ese sí que ronca. Perfecto, doctor Ugarte, le vamos a preguntar a la Mira. doctora Giannini cuál es la mejor almohada finalmente, doctora Giannini, porque en eso también se nos va ¿Y qué cosas el no buen son dormir. recomendables para dormir? Ya, y para irse a dormir chocolate jamás, ¿no es cierto, doctora? No, para nada. De hecho, como intentando ordenar un poco, nosotros tenemos un ciclo biológico. Este ciclo biológico, como ustedes lo habían mencionado, produce melatonina. Ya. La melatonina se empieza a producir en la noche y es la hormona que nos dice que nos vamos a ir a dormir. Ahora, ¿por qué es tan importante lo que mencionó el doctor Ugarte de todo lo que sea como los dispositivos eléctricos? Es que emiten un azul que es azul, o sea, no, los azul, perdón, que estimula que no se produzca melatonina. Claro. Entonces afecta mucho el ritmo del sueño. Por lo tanto, lo ideal es 3 horas antes no exponerse a la luz azul, tratar de que la pantalla esté en modo nocturno, de luces tenues, que eso hacen que el cerebro piense que ya viene la hora de dormir. Hay que tener una rutina, lavados de dientes, que el dormitorio ojalá sea un lugar para dormir, no para comer, no para Oscurito. trabajar, Música. usar blackout. Y dentro... Doctora, es que quedan muchas preguntas pendientes. Mucho, sí, es un tema demasiadas. muy De hecho, amplio. quiero preguntarle si es que es recomendable o no tomarse una copita de algo antes Ya de irse a empezaste dormir. con tonteras ya. Es No, que el estoy algo es preguntando. muy Eso tenía. importante. Estoy preguntando si es que, por ejemplo, se necesita que el dormitorio sea de colores claros, de colores oscuros o de colores llamativos. Y hay mucha gente que ha estado preguntando a través del WhatsApp, ¿qué le parece si viene en la semana o la próxima semana cuando usted tenga disponibilidad y hacemos un consultorio para todos nuestros televidentes? Ningún problema, pues ¿En yo serio? feliz. obvio. Maravilloso. Fantástico. De ayudar Entonces a la esperamos solucionar el sueño. prontamente para poder contestar todas y cada una de las interrogantes que han quedado pendientes.